muchas gracias por venir a escucharme estos 24 minutos con 30 segundos. Y bueno, vamos a hablar un poco de lo que son plataformas. Creo que ahorita es un término que es bastante usado. Ahora mismo, cuando preguntamos qué es plataformas, es como preguntar hace unos 5 años qué es SOA. Entonces si es que le pregunto a 10 personas qué es plataformas, vamos a tener quizás 11 diferentes conceptos. Y la idea de aquí es hablar un poco de esto y cuáles son sus casos de uso y qué tipos de plataforma existen y en qué están aportando. Entonces, la charla es Plataformas, los nuevos agentes de la innovación. Yo soy Fausto de la Torre, como ya mencionó. Esta foto, bueno, es de hace algún tiempo, tengo que mejorarla un poco. Pero bueno, he jugado diferentes roles en el desarrollo de software. Es una materia en la que me he metido bastante de cabeza en estos últimos 10 años. Y trabajo en ThoughtWorks, una consultora de software en donde me ha permitido ver algunos escenarios de los clientes y consolidar un poco las ideas de lo que vengo a hablar ahora, específicamente en este tema de plataformas. Entonces, innovación. ¿Qué es la innovación? No nos vamos a adentrar demasiado en esto, pero se refiere a esa capacidad de crear ideas nuevas, de no solo tenerlas. Hay ideas innovadoras, sí, pero cuando llevamos a la producción estas ideas, cuando nosotros logramos ejecutarlas, es realmente cuando se convierten en una idea innovadora, cuando introducen un cambio que puede ser utilizable para los usuarios finales o para quien esté destinado y genera una nueva forma de hacer las cosas. Y ahora la pregunta es, ¿quién quiere innovar? En este mundo competitivo en el que vivimos ahora, las empresas tienen sus portafolios de servicios de alguna forma, pero los usuarios cada vez demandan mucho más. Entonces, hay empresas que dicen, esto ya no es un cuadrado, esto es un círculo, y salen corriendo y llevan la delantera. Sin embargo, las otras empresas también están viendo eso y generan un montón de productos diferentes en el que nuestro producto innovador ya no es más innovador, porque ya hay otros que lo están haciendo. Entonces, la pregunta no es quién quiere innovar, sino quién necesita innovar. Y quién necesita son todas las empresas que están viendo que sus competidores están yendo a la delantera y no están haciendo nada al respecto. E igualmente, ellos que están en la delantera necesitan seguir en la delantera, porque si no les va a pasar lo que... ¿Con cuál es? Ok, lo de la figura del medio, que creen que ya están ahí y se olvidan que los otros siguen adelante en su camino. Entonces, estar en la delantera y quedarse ahí. Adicionalmente, las empresas grandes, digamos así, tienen ideas, tienen algo un poco de estas ideas innovadoras, digámosle por el ejemplo. Pero aparecen de repente estos startups donde tienen una capacidad mucho más rápida de hacer las cosas. Y de repente parece que son pequeños al grande, pero sucede esto. De repente son muchas empresas donde no todas, por supuesto, tienen éxito, pero generan esta desestabilidad en algunas cosas. De repente entra Uber como una empresa pequeña y desestabiliza todo el sistema de taxis en Estados Unidos, ¿verdad? Pero entonces hay muchas de esas y si es que las empresas grandes no hacen algo, simplemente mueren en el intento. Entonces es otra vez, no es quién quiere, sino quién necesita. Y ahora todas las empresas necesitan innovar por este tipo de cosas que estamos hablando. Y el hecho está que las oportunidades están y crecen exponencialmente. Las oportunidades de innovación. ¿Pero a qué oportunidades me refiero específicamente? A las oportunidades tecnológicas. La innovación no es un tema meramente tecnológico. Se puede dar de muchas cosas. Pero hoy en día la innovación es tecnológica. ¿Y qué ha sucedido con la tecnología? Es importante verlo. Ahorita vamos a ver cuál ha sido este rol de la tecnología en las empresas tradicionales, en el mercado en el que vivimos. Ha sido una
primero, la tecnología ha sido vista como una herramienta de soporte, donde existe el negocio y le ven a la tecnología en el lugar donde no quiero gastar demasiado dinero para hacer mis cosas. Entonces, es el típico ejemplo que vivíamos quizás aquí en Latinoamérica no hace mucho. De hecho, en Ecuador todavía hay empresas que están en este punto. Y luego pasa la tecnología a colaborar un poco más con el negocio. Entonces, es donde ya al menos hay usuarios, ya se quiere hacer, ya se ve qué más necesitan los sistemas, cómo puedo hacer algo mejor con los sistemas para el beneficio final, etcétera, etcétera. Ya no es la última rueda del coche, ya no están en el sótano los desarrolladores, sino ya comienza a haber un poco más de colaboración, pero sin embargo, todavía hay fricciones. Luego pasa la tecnología se va comenzando a introducir más en el negocio y a hacer una diferenciación técnica, en la que si es que yo no tengo tecnología no puedo competir con la empresa de al lado. Y en realidad, cuando hay varias empresas que están por ahí mismo, la tecnología es la que da ese factor diferenciador y el que ofrezca mejores servicios tecnológicos va a estar más en la delantera que el otro, hasta finalmente convertirse la tecnología en el negocio. Estamos hablando de esta época de las transformaciones digitales, donde los bancos dejan de ser bancos, sino son empresas tecnológicas que brindan servicios financieros, que es diferente, donde ya las capacidades del negocio son tecnológicas. Sin la tecnología no se pudiera conseguir esas cosas. En un rol de soporte o en una colaboración, todavía estamos pensando en automatizar procesos manuales. Acá estamos pensando en crear capacidades del negocio tecnológicas. Y la tecnología habilita la innovación, ¿cierto? Al parecer decimos sí, efectivamente la tecnología habilita la innovación, pero si vamos a las empresas y les preguntamos, ¿tu departamento de tecnología habilita la innovación? La respuesta va a ser no. Ahora los departamentos de tecnología se convierten en una piedra en el camino de la innovación. Y por lo que les decía, las oportunidades están, pero las capacidades no crecen en la misma medida. Y hay un gap que se tiene que cubrir, esta brecha que se tiene que cubrir para ponerse al tanto de todas las oportunidades que existen. ¿Y qué pasa con las ideas innovadoras? Alguien tiene una idea innovadora y comienza a pasar el tiempo. Pasa el tiempo, pero si es que esta idea innovadora no la puedo llevar a cabo, simplemente esta idea muere. Y no queda más que una frustración en las personas que están teniendo estas ideas y no las pueden llevar a cabo. ¿Y qué sucede en cambio con las nuevas empresas, con los startups que están saliendo de un lado y del otro? Ellos tienen una idea, la desarrollan y la prueban. Fallan y repiten, fallan y repiten. Tienen un campo verde en el que pueden moverse muy, muy rápido en esta línea. Entonces ellos son los que tienen esta capacidad de innovación innata, porque nacieron así. Mientras que las empresas tradicionales hay gente talentosa que está dentro y que tienen ideas espectaculares, pero por todo el tema que ellos han creado durante años, no las pueden llevar a producción, no las pueden ejecutar, no las pueden servir al cliente final. ¿Y qué pasa? Se mueren. Y todo intento de innovación es contraproducente dentro de estas empresas al no llevar a cabo porque genera frustración, genera un sentimiento en el que dice, aquí no hay cómo hacer nada. Simplemente me voy a formar mi startup o me voy a otro lado, porque no puedo hacer nada aquí. Sin embargo, no todo está perdido. A lo largo de los años, las empresas tradicionales han logrado formar y han logrado obtener assets, activos, que los startups soñarían con tener. Información del cliente. Han logrado tener todas unas capacidades de negocio instauradas, productos, etc. Pero no pueden llevar esto a cabo por tres principales razones, no son simples. Porque ha habido fricción entre equipos técnicos. Al crear equipos de operaciones y equipos de desarrollo, hay una fricción de que si es que no está bien tu desarrollo, no lo voy a desplegar en producción. Y cuando esto falla, es culpa tuya o culpa tuya. Y hay una fricción. Si es que quiero 50 megabytes más de RAM, no lo puedo hacer. Cosas por el estilo. Por una deuda técnica, a medida de los años que han creado todo esto, se ha generado una deuda técnica internamente, monolitos súper grandes, sistemas que no pueden evolucionar,
etc. Y la complejidad operacional. Cuando necesito tener un nuevo requerimiento por toda la operación que tengo, por toda la estructura que he creado dentro de la empresa, no puedo moverme rápido. Aquí me adelanté. Pero la idea es, ahora, con todos esos activos que decíamos que tienen las empresas tradicionales, todo esto que han creado, todas las capacidades de negocio que ya están ahí, necesito explotarlas. Si es que yo soy un banco y sé cómo hacer créditos hipotecarios, sé cómo dar un crédito de consumo, sé cómo abrir una cuenta, cómo generar una línea de sobregiro, etcétera, necesito explotarlo. Necesito llevar esos activos hacia algún lado donde se puedan utilizar para generar innovación. ¿Y cómo se logra eso? Mediante la remoción de la fricción entre los equipos técnicos, donde yo tenga una parte mucho más limpia, donde yo tenga una idea y la pueda llevar a producción rápido, sin pasar por un proceso burocrático de crear un ticket para de ahí pedir permiso, que me den una computadora, luego instalarla, que me estén monitoreando, etc. Necesito remover esa fricción. Necesito exponer mis capacidades del negocio a un ecosistema en el que se puedan utilizar. Y necesito experimentar rápidamente la capacidad que tienen las startups, y barato, sin que sea demasiado costoso el decir, tengo una idea, quizás no sea la mejor idea del mundo, o quizás sí, no sabemos hasta que no se esté utilizando. ¿Y cómo se consigue esto? Mediante las plataformas. Y es un poco de lo que voy a hablar ahorita. Cuando nosotros pensamos en plataforma, pensamos en Platform as a Service, en este servicio de la nube, ¿qué es lo que hace? Cuando nosotros tenemos un equipo de producto, necesitamos crear este producto, necesitamos crear la aplicación. Pero para la aplicación necesitamos datos, un entorno de ejecución, sistemas operativos, red, etc. ¿Qué es lo que los equipos han visto? Que donde se genera el valor del negocio principalmente son en los datos y en la aplicación. Entonces quiero que todo el resto simplemente sea transparente para mí, que alguien más lo haga. Entonces, eso se conoce como las plataformas como servicio ahorita en la nube, donde nos ofrecen todo este tipo de cosas sin que nosotros tengamos que hacer nada. Y nos ofrecen APIs, nos ofrecen un mecanismo de acceder a estos recursos. Entonces, donde yo puedo crear una aplicación y digo, créate, donde yo quiero desplegar una nueva versión de mi aplicativo y tengo una forma en programación automatizada de hacerlo, donde quiero escalar y escalo. ¿Y cuáles son las características de esta plataforma como servicio? Tiene APIs de autoservicio. ¿Qué quiere decir eso? Que yo mismo puedo servirme de esas APIs, no necesito pasar por un proceso burocrático para tenerlo. El mismo equipo del producto lo puede provisionar y lo puede configurar. Yo defino cómo lo escalo y ahí estamos hablando ya de productos y no proyectos y cómo lo voy llevando a producción, etc. Y ahora se comienza a hablar de Application Platform as a Service. Entonces es la plataforma de aplicaciones como servicio, donde yo tengo una aplicación y digo, plataforma, dame desplegando. Este es un buen ejemplo de cómo funciona, de qué es una plataforma. Pero las plataformas, estos plataformas como servicios son una parte de lo que nosotros denominamos como plataformas en una forma más grande. Existe, por ejemplo, la infraestructura como servicio, donde bajo un poco más, donde quiero hacerme cargo del sistema operativo y del middleware. Está, como hablábamos de las aplicaciones como servicio, de las plataformas de aplicaciones como servicio, está serverless, está el software como servicio, es dependiendo de qué quiero hacerme o no quiero hacerme cargo, básicamente. Y hay ahora un sinnúmero de posibilidades de este tipo de plataformas. Entonces venimos con el concepto de qué es una plataforma tecnológica. Estas son plataformas tecnológicas y es un sistema donde otras aplicaciones, otros sistemas menores pueden correr. Eso lo denominamos como una plataforma tecnológica. ¿Y qué características tiene una plataforma? Una plataforma encapsula el conocimiento experto descentralizando la innovación. Por eso le hablaba que son los agentes de la innovación. ¿Y a qué me refiero? El conocimiento experto en este caso, por ejemplo, de plataformas como servicio, es decir, ok, yo sé cómo desplegar una aplicación, yo sé cómo escalarla y encapsulo ese conocimiento experto y dejo a los equipos de producto
crear diferentes productos descentralizando la innovación. Entonces, ellos sí pueden crear cosas diferentes con lo que yo ya he encapsulado. No es centralizado, lo encapsulo de alguna forma para que los otros digan, ah, ya, despliego rápido las aplicaciones y yo puedo generar cosas mucho más rápido ahí. Y se habla de que los desarrolladores ahora son los usuarios de estas plataformas, ¿verdad? Antes de los productos que nosotros hacemos tenemos el usuario final, pero ahora ¿quién utiliza esas plataformas? Son los desarrolladores. Entonces tenemos que pensar ya en temas como el Developer Experience, que básicamente es UX para devs, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, tenemos que Uber creó un equipo para realizar todo este tema de cómo mejorar la experiencia de usuario. Ayer una estaba hablando acerca de cómo generar una documentación adecuada y por qué un desarrollador prefiere estar en determinada plataforma o en otra, solo por la documentación, por ejemplo, es un factor bastante clave a seguir. Más que todos los servicios que pueda ofrecer una plataforma, este es un servicio importante para los desarrolladores, que son los usuarios. Por otro lado, cuando estamos en un ecosistema donde internamente dentro de la organización hay ideas brillantes, afuera hay todas estas empresas pequeñas que se mueven mucho más rápido y quieren utilizar estos activos, quieren utilizar estas capacidades del negocio instauradas en la empresa, en la organización, pero simplemente se encuentran con una barrera que no les permite, simplemente no hay cómo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos ahora hacer con eso? Es eliminar esa barrera y proporcionar una plataforma donde mediante las APIs, mediante estas interfaces de acceso programables, yo pueda hacer uso de esas capacidades del negocio. Y es donde las empresas, sin la necesidad de crear un producto, ellas pueden incluso hasta hacer dinero. Hablamos de las APIs como mecanismo de generar un ingreso adicional y monetizar las APIs. Y esto se conoce como las plataformas de negocio, donde está Stripe, por ejemplo, Kushki o Expedia, que simplemente proveen las APIs, proveen este mecanismo de acceso programable a sus capacidades de negocio para que los agentes externos e internos de la organización puedan hacer uso, ya no solo de la infraestructura tecnológica, sino de las capacidades del negocio. Forbes está hablando acerca de esto, todo el mundo está hablando acerca de cómo monetizo mis APIs, cómo le saco provecho a las APIs. Ya, si una empresa genera, les voy a poner el ejemplo, y este es un cliente nuestro, Kushki, que tenemos en Ecuador. Quería generar un botón de pagos, y en realidad era una cajita de pagos. Nosotros desarrollamos esta caja de pagos para que pueda ser incrustada en cualquier comercio electrónico. Entonces la idea era que se le proporcione al comercio una forma fácil de incluir una caja que era hecha en HTML, JavaScript y alguna tecnología web que permite ingresar la tarjeta de crédito, a cuántos meses quiero pagar, etc. Y por atrás un backend que hacía muchas cosas. Sin embargo, se lo puso en el mercado, pero las organizaciones diferentes decían, yo no quiero ese botón, yo quiero customizarlo como yo quiera. Entonces sí, pongamos que los colores se puedan optimizar, que vos puedas ponerle rojo, azul. No, quiero hacerle a mi forma. Dame una API. ¿Cómo lo hago? Y resulta que liberamos las APIs, creamos la API como producto y ahora el 90% del revenue, del tráfico, viene a través de las APIs, no de la cajita final. Entonces crearon un producto donde los otros se sirvieron para programar sus cosas como ellos quieran hacia allá. Entonces aquí es otro de estos conceptos de que en realidad lo que creamos aquí, es este API como producto. Entonces el producto ya no es el producto final, es el producto para el desarrollador. Y las APIs antes eran el mecanismo de integración, pero ahora es más que solo eso. Tenemos una estrategia de evolución, hay un dueño de producto donde dice, ¿cuál es el siguiente paso? En mi roadmap de estas APIs, ahora, ¿qué servicio le voy a dar? Ya permito pagar, ahora permitamos diferir. Entonces, piensan en las capacidades de negocio y es enfocarse en los clientes que la utilizarán. O sea, ya no genero cualquier cosa y una documentación extensiva. Simplemente ya voy con un diseño un poco más limpio, donde no tenga que leer demasiado, genero un portal del desarrollador para que puedan entrar. Y todas estas cosas que son válidas para el UX, ahora son válidas para los para el desarrollador. Y otra vez, la plataforma encapsula el conocimiento experto descentralizando la innovación.
El conocimiento experto ahora es el conocimiento del negocio. En una institución financiera sé cómo hacer transferencias, sé cómo hacer la consulta de los movimientos, sé cómo otorgar créditos personales. Esa, en el caso de Kuski, por ejemplo, era cómo pagar. Ese es el conocimiento experto, cómo lidio con los bancos y voy de un lado para el otro. Mientras que descentralizo la innovación. Entonces hay gente que hace un producto web, otro que hace un producto móvil, dentro y fuera de la organización. Entonces yo les doy los mecanismos de cómo hacerlo. La innovación otra vez es descentralizada, que eso es lo importante. Entonces, ¿recuerdan esta imagen? Donde el grande ahora va a ser comido por los chiquitos. Entonces hay que darle la vuelta a esto. En lugar de verlo como una competencia, veámoslo como un aliado. Estaba conversando con un cliente y decía, de retail, y decían, ¿Mercado Libre en realidad es nuestra competencia o es nuestro aliado? ¿Por qué no lo traemos mejor para nuestro lado? ¿Por qué no le proveemos los mecanismos para que ellos también generen otras cosas? Porque ellos se mueven mucho más rápido que yo. Entonces yo no quiero moverme a la misma velocidad que una startup, yo no quiero tener tantos fracasos y cosas por el estilo. Ahora la pregunta es, ¿quién me expone más rápido a la API? ¿Quién me expone más rápido a la plataforma para yo comenzar a ser más relevante y generar un ecosistema de productos a mi alrededor? Si es que la gente quiere hacer mecanismos de pago y tengo un banco que me ofrece una forma fácil de hacer transferencias de un lado al otro, me voy por ese banco y voy a seguir haciendo plata ahí. Pero entonces la idea es que vamos a tener así un tema de voy a crear la plataforma. Pero ¿y cómo lo creo? Voy a crear toda la plataforma para que de ahí comiencen a utilizar. Y ahí viene el tema del agilismo. No se trata de ir creando primero la plataforma tecnológica, luego la plataforma de negocio, para que recién puedan utilizar las cosas. Yo quiero desde el minuto cero agregar valor. Quiero desde el minuto cero, si es que necesitan movilizarse, no darle una rueda, sino darle una patineta. Y luego comenzar a evolucionar el producto. Entonces, cuando vayamos a crear estas plataformas, la idea es que queremos esto, eventualmente, sí, pero ¿cómo empezamos? Por cosas más pequeñas. Vamos creando el producto y alrededor de eso vamos generando con una visión hacia donde quiero llegar, por supuesto. Pero no hay que crear todo primero para que recién puedan utilizar. Siempre hay un consumidor ahí. Si es que lo construyo para un consumidor es válido. Si es que no, simplemente estoy especulando acerca de las cosas. Por otro lado, cuando nos encontramos aquí, por ejemplo, alguien en el mercado, alguien tiene una necesidad. Ejemplo, necesito movilizarme, necesito estar en mi casa a las 6 de la tarde. Esa es mi necesidad. Por otro lado, existe una oferta. Alguien dice, yo tengo un auto, te debo. ¿Hasta da? Dice, ok, esa necesidad y esa oferta está en el mercado. Entonces, ¿ahora qué hago? Creo una plataforma. Hay agentes externos al de la necesidad y al de la oferta, que crean una plataforma donde buscan acercar esta necesidad y esta oferta, para que puedan, de alguna forma, estos dos agentes hacer negocios entre ellos. Entonces, ¿cuál está aquí? Aquí tenemos Uber, tenemos el App Store. Alguien tiene una necesidad de movilizarse, el otro tiene un auto, conózcanse, hagan negocios, ustedes se pagan, yo me debo una parte de la comisión. Tú necesitas una aplicación X, tienes una necesidad que se resuelve con una aplicación, yo como desarrollador sé construirla, simplemente la pongo en el App Store, tú me pagas por eso y el App Store se queda un poco de esa plata. Entonces, es este pensamiento de plataformas ya de ofertas y servicios, de donde ya no el usuario, ya sí es el usuario final, no es el desarrollador. Entonces, recapitulando un momento, las plataformas no innovan por sí solas. La innovación se da de muchas maneras, pero las plataformas habilitan que pueda existir esa innovación descentralizada. Pensemos como un escenario. Las plataformas son el escenario donde los agentes de la innovación, donde las personas pueden actuar, pueden generar esta innovación para de ahí crear nuevos productos, crear nuevos servicios. Y eso es todo. Muchas gracias.